días, sobrinos. El 7º capítulo del mismo Dios. Estamos muy contentos, una servidora y el equipo que me apoya para hacerlo, porque hemos venido uno tras de otro cada jueves estos estrenos con la bendición de Dios. Hemos enfrentado muchas cosas que quiero compartir con ustedes de una manera muy rápida. Nosotros sabemos que cuando estamos sirviendo a nuestro Dios, el enemigo de nuestras almas no está nada a gusto, y no ha sido la excepción. Ha tratado de alguna manera de entorpecer este proyecto, pero le damos las gracias a nuestro Dios, que es mayor el que está con nosotros. Les agradeceré, por favor, sigan orando por nosotros, para que sean muchos más los testimonios que den a conocer el nombre de ese mismo Dios que conocemos en la Biblia y que ahora actúa en la vida de sus hijos. El día de hoy tenemos un testimonio muy especial. El título es 2 veces vida, el milagro de Dios en medio del cáncer. Y es un gusto enorme a mi corazón presentar a mi clienta, mi amiga y mi hermana en Cristo, Rosy. Hola Rosy, ¿cómo estás? Hola Mirna, pues es un placer estar aquí con ustedes, compartiendo ese mismo Dios, compartiendo las maravillas que hace en la vida de nosotros. Y es un gusto compartirles una historia lamentable, triste, pero muy bendecida en el nombre de Jesús, porque ahí le conocí, ahí pude ver verdaderamente al Dios verdadero, a ese mismo Dios que todos conocemos, con un solo propósito cuando sopló aliento de vida sobre él. Amén, Rosy. Rosy, te agradezco mucho que tú quieras compartir con todos mis suscriptores tu testimonio. Sé muy bien que va a ser de bendición porque mucha gente en estos momentos está tal vez atravesando una historia similar a la tuya. Así es. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué Perfecto. tiempo tienes como hija de Dios? Pues mira, yo conocí al Señor en el 2008 aproximadamente, en el cual tuve el privilegio de conocerle precisamente por la situación que viví, una circunstancia muy lamentable cuando en ese año me diagnostican cáncer de mama. Ok, vamos a empezar por preguntarte, querida Rosy, ¿de dónde eres? Pues como pueden ver, parte de mi vestimenta, soy del Istmo de Tehuantepec, de Salina Cruz, Oaxaca. Un atuendo muy acorde. Muy acorde, muy típico de mi tierra. Muy hermoso además. Y muy hermoso. Un huipil ismeño. Qué bonito, qué bonito. Y ahora la pregunta, ¿cómo llegaste a Orizaba, Rosy? Ay, fue una odisea. Mire, en la yo vivía en Salina Cruz y por situaciones personales, porque son personales, cuando uno anda en el mundo, cuando tú vives, como dicen, tu vida loca, y como decía una canción del mundo, también una noche de copas y una noche loca, y mi vida era un perfecto desorden. Yo creo que el Señor ya dice que estamos predestinados para Cristo. Así Y es. vivía una vida en mi tierra de mucho trabajo. Me considero una mujer muy trabajadora, muy responsable de mis hijos, proveedora del hogar, pero mi situación moral no estaba como al 100, ¿no? Y una noche yo, terminando mis actividades del hogar, me senté, estaba haciendo mucho calor en lo que nosotros llamamos perezosas allá en mi tierra, y volteé a ver el cielo sin conocer del Señor porque no le conocía. Sabía que había un Dios, pero no conocía ese Dios que yo sabía, que yo había escuchado. ¿No habías tenido ese encuentro con él? No había tenido ese encuentro. Yo empecé a hacerme un diagnóstico personal, me analicé y vi que mi vida no estaba bien. Y en la cual decidí hacer un cambio en mi vida y le dije, Señor, yo creo que ya es el tiempo de que cambie mi actitud, cambie mi forma de ser, pero tenía que cambiar el lugar también para empezar una nueva vida. Y empecé a hacer mis trámites con el cambio, hablé con mis directivos, con mis jefes, y sin pensarlo me dieron ese cambio, ¿no? Me iba a ir a Yucatán, porque el cambio estaba para Yucatán. Tuve una entrevista, una ¿Dónde conversación. trabajabas? ¿A dónde estabas solicitando ese cambio? Yo trabajaba en el CECATI 170, en los centros de capacitación para el trabajo industrial de Salina Cruz, Oaxaca. Ok. Hablé con mi coordinador, le dije mi situación, no muy detallada, pero que yo quería crecer laboralmente, que quería un cambio y
Y antes de eso, bueno, la política dentro del magisterio era el sindicato pues muy pesado, ¿no? Muy aguerrido, como le llamamos nosotros. Y bueno, se había prestado la oportunidad de apoyar a la parte directiva en la cual podríamos decir que me debían favores. Y yo, en base a ese apoyo, pues yo solicité y le dije, pues ahora sí quiero un cambio, quiero ahora sí que me apoyen. Me dijeron, Pero adelante. nunca dijiste que a Orizaba. No, yo le dije donde ellos me pudieran mover por mí, no tenía ningún inconveniente que me asignaran el lugar que ellos consideraran que podía estar sirviendo, obviamente, laboralmente en uno de los CECATIS de toda la República. Me dieron muchos, Coahuila, Cabo San Lucas, Yucatán, México, pero nunca se mencionó el estado de Veracruz. Jamás se mencionó y me dieron muchas opciones, gloria a Dios. Y entonces en una de las opciones lo platiqué con mis hijos y dijeron, bueno. ¿Cuántos hijos Yucatán, tienes, Rosy? 2. ¿Qué edades tenían entonces tus niños? Pues Wendy tendría unos 12 años, que estaba por iniciar la secundaria, y Jonathan tendría unos 15 años, más bien tenía unos 15 años que estaba por iniciar la preparatoria. ¿Ok? Y fue en un término de un ciclo escolar, me acuerdo, en un agosto. Yo tramité, fue tan rápido el trámite y el cambio que no me imaginé que fuera así. Dije, no, me va a demorar unos 2, 3 años, si es. Sí, normalmente son muy tediosos ese tipo de cambios. Y entonces cuando me hablan y me dicen, no, ya no inicias el ciclo escolar laborando en el CECATI de Salina Cruz y te vamos a asignar, ya había yo hablado con el coordinador del estado de Yucatán, que era el lugar donde yo me iba a ir, porque ya había... ¿Dónde tú habías pensado? Donde yo había pensado. Y de repente ya había vendido parte de mis cosas, ya casi estaba a punto de comprar mis boletos para venirme y me mandan a traer de Oaxaca. Y me dice mi coordinador, mira, hija, estoy pensando de que te vas sola, te vas con tus hijos. Me tenían un gran aprecio a pesar de todo. Qué bueno. Me respaldaba mi trayectoria laboral. Y dice que pensándolo bien, pues empezaron a hablar. Yo creo que él habló con el coordinador del estado de Veracruz y hicieron, pues como coordinadores, ¿verdad? Existe la facilidad o la de ver esa situación. Y me dijo, ¿sabes qué, hija? No te vas a ir a Yucatán. Le digo, ¿pero qué habíamos quedado? Y me dijo, no, te vas a ir a Orizaba para que no te alejes mucho de tu familia. Porque sé que vas a regresar. ¿Cuántas horas estás? Tu casa de Orizaba. De Orizaba, pues está entre 9 a 10 horas aproximadamente, ¿no? Y Yucatán, obviamente, tenía que viajar casi 2 días. Y entonces realmente estaba más cerca, ¿no? Así, estaba más cerca. Llegué aquí a Orizaba. Me acuerdo que un 5 de septiembre me presenté a laborar. Y pues el recibimiento pues no fue como muy grato porque pues venía de otro estado, había muchos problemas, conflictos sindicales laboralmente. Tenían un esquema como un poquito erróneo, ¿no? De lo que era sí, llegaba una foránea problemática, a invadir de alguna manera el terreno laboral. Pero con el pasar del tiempo y viendo mi trayectoria laboral, porque yo venía a trabajar, pues se fueron dando poco a poco las cosas y llegó el momento en que, bueno, ya con el pasar del tiempo me aceptaron. Me costó trabajo adaptarme al clima, sobre todo. ¿Tenías algún conocido en Orizaba? ¿Llegaste a casa de algún familiar? No, yo llegué 3 maletas y 2 hijos. Wow. Yo llegué una madrugada a Veracruz, dejé encargado a mis 2 hijos con uno de mis hermanos. Y me trasladé yo solita a Orizaba temprano para buscar casa. Me acuerdo que me paré en la terminal de la de hoy y yo volteaba para el norte, para el sur. No sabía ni para dónde agarrar. No sabías ni dónde estabas parada. No sabía dónde estaba parada. Me dirigí había una caseta, si no bien me equivoco, enfrente de la terminal de la ADO en aquellos entonces. Y me dirigí a la chica telefonista y le pregunté que si no sabía ella de algún departamento, de alguna casa que rentaran. Y me dijo que no, pero que comprara yo el periódico. Y compré un periódico que había también un puestecito de periódicos. Y bueno, veía casas, pero pues caía lo mismo. No sabía dónde estaba la dirección. Cuando estaba platicando con esta chica, que no recuerdo su nombre, pero que fue una bendición en mi vida, llegó un chico. Y la muchacha le preguntó que si él no sabía de alguna casa que rentara. Y le dijo él, ¿y para ti? Y le dijo, no, vino la señora a preguntar
de una casa, no es de acá, me dice que viene de fuera. Y entonces el chico muy amable me dijo que sí me podía apoyar, que si yo le permitía que me acompañara a Sin buscar casa. conocerte, sin saber quién Y eras. yo no lo conocía, no sabía quién era y lo único que hice fue voltear a ver a la chica y como diciendo, ¿lo conoces? Sí, ¿Me lo claro. recomiendas para que me acompañe? Sí, y la qué chica lindo. lo único que me dijo que él constantemente iba a poner como fax Ujú, a esas Esas casetas, casetas. ¿no? Ujú, Donde existían las llamadas telefónicas, el fax. ujú. Y pues no tenía otra opción. Y le dije que estaba bien, me subía a un camión, me bajaba a otro camión, me llevaba a una casa, me llevaba a otra casa. Qué osada, Y Rosy. entonces me entró la noche con él y yo era tantas las ganas de encontrar una casa que ni siquiera el nombre le pregunté, oye, bueno, ¿y cómo te llamas? ¿Quién eres? Me dijo de que trabajaba, pero no recuerdo el lugar Más bien tu donde trabajaba. necesidad de Era encontrar mi una casa para ti, necesidad para de tus niños. llegar y tener algún lugar donde llevar a mis hijos. Ajá. Y él de noche me llevó, me acuerdo, al fraccionamiento de Las Flores, que ahí tenía un conocido. Y le fue a preguntar si por esa zona donde él vivía no Había había alguna una casa. casa, un departamentito. Ujú. Y le dijo él que sí había un departamento Oye, que qué estaban bueno. rentando y ya ese muchacho que era amigo de este joven que me estaba acompañando, El cual no al conocías. cual yo no conocía, obviamente, me llevó a esa casa que era la responsable de rentar. Yo creo es como que se le encargaron, ¿no? Ujú. Y cuando llego y platico con esta persona, me dice que el departamento pues ya le habían dado Ajá. como un anticipo y yo casi así le digo, por favor, te Diga. ruego, te suplico que me lo des a mí. Afortunadamente pues venía yo con, pues no es presunción, ¿verdad? Pero venía con dinero porque pues lo iba a ocupar obviamente. Y le dije, por favor, mire, es más, yo le adelanto 3 meses de renta Lo y que un quiera, con tal que me depósito, la dé. pero déjemela. Y saqué de mi cartera el dinero y me vio tan desesperada que me dijo, bueno, a ver qué le digo a estas personas que lo quieren también y que me dejaron algo, y se lo doy a usted. Y sí, en ese momento le pagué los 3 meses de renta y un mes de depósito, se los dejé, me dio las llaves y quedé que al otro día temprano que regresaba yo con mis hijos, pues ya iba yo a habitar la casa. Ujú. Y me dijo que estaba bien, me regreso con este chico, lo invito a comer al Hotel de France. Ok. Ujú. Ujú. Y me lleva a la terminal, nos despedimos y él se queda con las llaves. Al otro día muy temprano se levantan mis hijos y le dije, tenemos que ir. Mi salida de Veracruz a Orizaba era a las 7 de la mañana y nos venimos a Orizaba. Llegamos a Orizaba y yo me había quedado de ver con este chico que me iba a llevar a la A la hora que casa donde llegaras yo a ya había Orizaba. rentado, en la terminal de ADO. Dieron a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana y este chico no se aparecía y me decía a mi hijo el mayor, Jonathan, Horror. ¿cómo se te ocurre dejarle las llaves? ¿Cómo se te ocurre? Él vio que traías dinero, él vio dónde estaba el lugar. Le ¿Cómo puede se te ocurrió? haber dicho a la señora, ella no lo quiere, me devuelve el dinero. Y como lo vieron contigo, obvio que se lo iban a dar y él iba a regresar las llaves. ¿Viste la cantidad de dinero? Y me puse, no había pensado, pero en ese momento me puse a pensar y le dije, tranquilo, sí va a llegar. Y ni siquiera me acordaba qué lugar era, cómo se llamaba. Pues no conocías O sea, nada no en Orizaba. conocía, o sea, me confié totalmente en este chico, que Dios me lo bendiga, que Dios guarde su vida, jamás lo he vuelto a ver. Ojalá pero nos fue vea, una ojalá nos vea. bendición. Yo sé, creo que recuerdo que se llama Juan. Ujú. Y entonces ya como a las 10 de la mañana veo que se aparece y así como que, Te volvió el aire al pecho. ay, sí, le digo, ya viene, ya viene. Y ya me dijo, Bueno. discúlpame, tuve un problema familiar, se me hizo tarde, pero aquí estoy. Agarramos un taxi y nos dirigimos al departamento donde ya prácticamente había rentado. Y empezamos a platicar con mis hijos y me dijo él, yo me comprometo a apoyarte a dar las vueltas, porque necesitaba meter a mis hijos a la escuela. Estamos ya en Ujú. septiembre, es tiempo de inscripciones. Ujú. Y bueno, se me complicó un poquito a adaptarme en qué escuela lo meto, no tenía ni la menor idea. Y este chico me ayudó y entonces yo una vez le pregunté, oye Juan, ¿y no vas a ir a trabajar? Dice, no te preocupes, no pasa nada.
Y me quedé siempre con ese pensar, no lo estoy perjudicando. Entonces, pues yo le invitaba al desayuno, la comida, la cena, puesto que no tenía nada. Entonces, todo era en calle, ¿no? Y sí me ayudó a contactar la escuela, me dijo cómo iba a llegar a trabajar, Oye, qué bueno. dónde iba a comprar los uniformes, que se tenía que dar dinero, le dije que adelante. Se acomodaron mis hijos de una u otra manera en sus respectivas escuelas, mi hijo en la prepa, inclusive en el Cebetis de Iztac, y yo pues vivía en Las Lejos de donde Flores estabas. totalmente, y mi hija en una técnica que estaba cerca de ahí de la unidad. Y ya este chico fue algo en la cual estoy agradecida, pero hubo ahí como una ¿Detalle? distorsión, un detallito, ¿no? Que me presentó a sus papás y pues para mi edad yo veía a este chico como de unos 20 y tantos años, 30 probablemente. Yo traía en ese entonces, pues tendría unos 45 años cuando yo llegué a Orizaba. Y entonces yo aclaré que pues a él pues no lo conocía, que yo estaba muy agradecida por el gran apoyo que me había brindado. Debo pensar que con toda la reacción que tuvo contigo, hasta llegaron a suponer que tenías algo que ver con él, ¿no? Sí, yo a él pues nunca, o sea, no, pues no lo conocía literalmente, no tenía ni la menor idea familia de quién era, dónde vivía. Y nunca se me ocurrió preguntarle, estaba más afanada a resolver mis problemas, mis Sí, claro. pendientes que tenía con mis hijos, la casa, las cosas. Me ayudó a comprar en ese entonces cosas como de uso. Compramos una estufa, una cama individual, me prestó una mesita, me prestó cortinas, me obsequió más bien las cortinas, para que yo pudiera tapar, porque pues se veía todo, estaba con las ventanas grandes de cristal y bueno, todo se veía. Compré cartones para poder dormir con mis hijos, pues en un mundo totalmente adverso, Nuevo. diferente, nuevo. Estaba empezando una nueva etapa, tuve que renunciar a muchas cosas. Yo conducí un programa de televisión local, lo renuncié. Fui directora del DIF municipal, estaba un poquito metida en la política. Mira. Y bueno, tuve que renunciar a mucho y empezar una nueva vida y venirme en cero. Obviamente lo que yo tenía, lo que yo ganaba, lo que yo tenía en Salina Cruz, pues nada que ver, ¿verdad? Entonces mermaba la economía, lo que yo estaba acostumbrado a recibir y a percibir. Y llegó el momento en que este chico, así como llegó, se fue, desapareció. Ok. Y jamás hasta la fecha he vuelto a saber de él, no me lo he vuelto a encontrar, no sé si algún día lo vuelva a ver y lo vuelva a recordar, porque la verdad no lo Pues recuerdo. ojalá y pueda No ver lo este recuerdo. podcast y pueda saber que estás agradecida con él a pesar de lo que pasó posteriormente. Así es, entonces aclarar sobre todo que era una relación una amistad que estaba naciendo porque ni siquiera la vi. Sí. No la vi. Tu vida laboral, Rosy, llegas a un ambiente diferente completamente, Totalmente. pero ¿cómo fuiste aceptada? Por medio de mi trabajo, le eché muchas ganas, traían la negatividad de la cuestión cultural de mi tierra, ¿no? Como éramos las ismeñas, y es más, me decían que si yo leía las manos, había cosillas ahí medias chistosas porque decían que nosotros las ismeñas, cuando nos fallaba el hombre, le hacíamos así como dicen, ¿no? Brujerías, y que ya no podían tener una relación con Todos se otra cuidaban de ti persona. por si las dudas. Sí, o sea, como que me calificaban de Ese tabú, ¿no? Que ese se tabú, tiene. ¿no? Que las mujeres somos un poquito tremendas, ¿no? Del istmo, obvio, no es cierto. Aparte, de alguna manera, su manera de tratar a los demás es como más confianzuda, Nosotros somos más de costa, obviamente, siempre ha sido mi manera de hablar de, oye, manito chulo, llegaban los maestros, maestro precioso, ¿cómo está? Qué hermoso está, o viene hoy, qué bonita camisa. Entonces siempre ¿Eso no te causó problemas, Rosy? bastantes, muchos problemas. Aparte que yo era una mujer sola con 2 hijos, pues También la joven, sociedad, muy marcada por la sociedad. mi manera de vestir totalmente diferente. Yo usé muchas minifaldas, chamarras de cuero, mis blusas un poco abiertas de lo que son de mis senos, porque pues así vestía, para allá es algo muy normal. Entonces aquí Una la zona de gente es mucho calor. más cohibida, más Recatada de alguna manera, ajá, algunos. yo totalmente diferente, ¿no? Y entonces, pues mis zapatillas alta, delgada, 45 kilos, pues Venías rompiendo plaza, Ulisa, venía ¿verdad? rompiendo, ¿no? O sea, entonces muy
pues los caballeros muy espléndidos y a veces pues otros, obvio, ¿no? Son Muy varones, serviciales, muy serviciales. serviciales y no, mire, profe, las cosas no son así. Entonces, pues ir poniendo como esas barreras, ¿no? Obvio, sin groserías. Y decir, no, mire, yo vengo a trabajar, no, ahorita no. Y sí salía porque me invitaban y yo no conocía. Y digo, bueno, para hacer amistad, pero para hacer amistad, no para otra Para tener ya un situación, ¿no? compromiso, ¿no? Entonces, pues yo desconocía que ir a tomarme un café en Te aquellos comprometía de alguna me manera. comprometí en algo, ¿no? Entonces, siempre haciendo la advertencia y la aclaración. A ver, mi maestro, y como hablamos las ismeñas, a ver, Aclarando qué cómo se debía ser. ¿de qué Pero se no todo trata, fue no? tan mal. Después de todo me aceptaron, hice muy buenas amigas, tengo grandes amigas aquí en Orizaba, la cual yo estimo, quiero mucho, y también varones, siempre yo que crecí hablando en un ambiente laboral más con el sexo opuesto, ¿no? Ajá. Ocupé cargos, obviamente, políticos, y bueno, tuve que viajar en la cuestión laboral con mis jefes, o sea, era normal, no era así de que, ¿por qué? Y hay una reunión y estás en reunión y estás sentada y comiendo y son varones. Sí, claro. Y escuchas cosas que quizás no te agraden porque pues Sí, es otro eres más ambiente, mujer, un ¿no? ambiente más Un pesado de ambiente alguna más forma. pesado y bueno, tú tienes que sobrellevar, ¿no? La situación. ¿Hasta qué tiempo viviste en aquel departamento, Rosy? ¿Ahí te quedaste? ¿Qué pasó respecto a eso? No, mira, yo en ese departamentito viví 3 años. Ujú. Y a los 3 años, precisamente, yo estaba trabajando, tenemos el Cecati de aquí de Orizaba, el 170, una extensión en Potrerío, y en una ocasión me tocó trabajar por la tarde en Potrerío y iba a dar unas pláticas precisamente con los alumnos del plantel Potrerillo, y yo llego y me dice una amiga, muchas felicidades. Y yo dije, ¿de qué será las ¿Mi felicidades? cumpleaños? Porque estaba precisamente tomando un diplomado, sí, de capacitación para las escuelas del nivel medio superior. Ujú. Y fui nombrada coordinadora a nivel estado, en la cual tuve que salir a capacitar a diferentes escuelas, que fue para mí un honor, un privilegio, donde yo tuve la oportunidad de crecer más Qué bonito. laboralmente. Y Ujú, aparte que me encantaba, como ujú. Era trabajadora lo tuyo. social, el contacto con los jóvenes. Y yo pensé que me estaba felicitando porque me habían dado Por ese ese curso. nombramiento, Ajá, ¿no? ok. En la cual me tocó participar. Ujú. Y me dijo, le digo, ay, gracias, ya que, ¿y cuándo vas a ir a ver tu casa? Y cuando me dijo, ¿cuándo vas a ir a ver tu casa? Le dije, ¿cuál casa? Y me dice, pues saliste sorteada. Y le digo, ¿sorteada de qué? O sea, yo ¿De totalmente, qué me estás ¿de hablando? qué me Pues tú no estás tenías la hablando? menor idea. Dice, ¿no sabes? Le digo, no. Dice, es que en ENSA ahí está tu nombre donde eres acreedora a una casa. Y yo dije, ¿a una casa? Cabe mencionar que en ese tiempo tenías que inscribirte Ah, para claro, salir son sorteos, sorteada o por lo menos hacer en el el colegio. trámite, meter Ujú, papeles y todo. ujú, ujú. Y entonces por eso a mí me sorprendió. Y Tú aparte que metiste papel, tú pues es metiste que yo papeles, tú era lo nueva, tramitaste. yo era nueva, ¿Y tenía cómo 3 saliste años sorteada? aquí de vivir en Orizaba. ¿Cómo saliste No lo sorteada si nunca entiendo. la tramitaste? No sé. Hasta ahorita queda la incógnita de no sé Ok. cómo salió. Y entonces me acuerdo que fue un viernes que me dijo, ahorita es directora del CECATE 170, es Saludos, amiguita, directora. Jacqueline Torres, gracias porque me diste la noticia. Si no fuera por ti, ni No te cuenta. hubieras enterado. En serio que no. Y entonces fue el viernes, el sábado llegué en la noche con mis hijos y le digo, ¿qué creen? Que dicen que ya tenemos casa. ¿Cómo, mamá? Bien contentos mis hijos y me dio la dirección, me ubicó más o menos dónde estaban las oficinas de ENSA. Fui y me fijé, me dijo, ahí vas a encontrar una lista donde están todos los que tienen derecho a Sorteados. casa. Ajá. Pero cuando ella me lo dijo, pues supuestamente ya tenía bastante rato que yo había salido sorteando, entonces pues yo no sabía, ¿no? Ujú. Y ya me dirigí a la recepcionista, la chica muy amable, por cierto, que me atendió. Me pidió mi credencial del IFE, se la entregué y le hice la pregunta, quizás un poco tonta, ¿no? Y le dije, señorita, ¿soy yo? Y No me quedó podías creerlo porque viendo. no habías tramitado nada Pues no. realmente. Y me dijo, ¿usted es Rosalinda López Aguilar? Le digo, Sí soy. sí, soy Rosalinda López Aguilar, pero
sí soy yo por segunda vez y como que se sacó así de onda, dice, ¿por qué me preguntas si eres tú? Y al mismo tiempo reaccioné, le digo, es que, dice, me dijo ella, ¿está emocionada? Digo, sí, estoy emocionada, Y en pero shock. y en shock porque no tanto era la emoción del momento, sino cómo surgió esa casa, ¿no? Ujú. Sin Sí, sí, documentos, sin sin tramitar papeles, nada. sin tramitar nada. ¿Cómo salí sorteada? Ujú. Ese era el paso número 1. Ese es el paso número 1. Después compraste tu casa. Ay, como ya el tiempo lo tenía encima, si no se iba a vencer, Ujú. yo, como podía, pues iba yo en mis tiempos libres, porque ya estaba trabajando, a buscar casa, y pues no daba, y en una de esas me acuerdo que fui a ver una casa que me habían dicho en Árbol de Oro, Ujú. y ahí te encontré. Y Ahí tú nos sabes, encontramos. lo demás. Llegaste a la inmobiliaria donde yo trabajaba. Ya me invitaste a ir a la inmobiliaria. Ahí tuve el gusto de conocer a tu hermana, mi paisana, por cierto, de Tehuantepec. Y le dije que a mí me interesaba que me llevaran los trámites. Pero como somos ismeñas muy directas y muy derechas, le dije, pero sí te voy a decir una cosa, paisana. Me sentí como con más En confianza, ¿no? No tengo dinero. Yo vengo del Istmo, traigo 2 hijos, Y no sabemos que conozco todos a estos nadie. trámites generan Y gastos. yo sabía que generaban, pero si tú depositas la confianza en tu servidora, en tu paisana, que somos bien derechas, cuando decimos que lo hacemos, créeme lo que te voy a pagar hasta el último, que el favor jamás te lo voy a pagar. Y me dijo, sí, paisana, le entramos y se empiezan a hacer los trámites de la casa que vimos, pues ya te puedes dar cuenta, casas y casas, y bueno, Dios me tenía destinada a donde me encuentro. Eso lo viví Gran con ella bendición. porque llegó a mis manos. Bendito Dios también que en su misericordia, que a pesar que ya no tiene una relación, nos dio la casa que necesitabas. Y cabe mencionar esto porque años más tarde, esa casa, Rosy, sirvió para. Estuvo al servicio, ahí tuve la iglesia donde yo conocí a Cristo, la primera iglesia cristiana en la cual yo asistía, Generación en Victoria, en la cual estoy muy agradecida con los pastores por su enseñanza, por su paciencia, por darme a conocer el evangelio. Pero hay algo que sí necesito mencionar, algo especial. Vamos para allá, mi Rosy. Hay un texto en la Biblia, Salmo 118:17, que dice: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Y yo creo que este texto queda completamente con este testimonio que tú vas a contarnos. De hecho, el título de este podcast es dos veces vida, el milagro de Dios en medio del cáncer. Así es. Cuando escuchamos la palabra cáncer, todos temblamos. Así es. Rosy, cuéntame cómo pasó o cómo inició esta tremenda historia en tu vida. Bueno, yo trabajaba y empecé a sentir como dolores aquí en esta parte. Yo pensé que era un dolor muscular, en la cual me recorría toda esta parte del seno, que llegó el momento con el pasar de los días, cuando yo empecé con los síntomas, de que para quitarme el sostén tenía que ponerme la mano debajo de la boobie y ir soltándola poco a poco. Llegó un momento en que ya sentía que esto iba a explotarme, era el dolor tan inmenso, tan desagradable, que ya tenía esta parte caliente. Y entonces me empecé a preocupar y era tanto el dolor que ya no esperé una cita médica y me tuve que ir a lista de urgencia. Le comenté, me revisaron. Ya no salí del liste. Me dejaron ahí en observación y bueno, Empezaron a hacerte empezaron pruebas. a hacerme pruebas, estudios, me metieron a que yo me hicieran algunas biopsias, pero de todo esto, cuando me diagnosticaron y me dijeron que mi problema era un problema de cáncer mamario. Cuando me dieron el diagnóstico, no sentí que la silla se iba y regresaba, me quedé impactada, me quedé decir, ¿y ahora qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mis hijos? Pues yo aquí no tengo familia, más que una familia grande en Cristo, que a la cual yo le Ahora. agradezco ahora, pero antes pues yo sin familia,
ahora sí como dicen, cuando no conocía a Cristo no tenía una comadre, un compadrito, una prima, no, ni siquiera amigos, porque pues yo no conocía, ¿no? Mucha gente. Y fue devastador porque mi madre murió de cáncer de mama. Ya tenías ese antecedente, Yo ya sabías de lo tenía, que te estaban sí, hablando. sí. Y me dijeron que tuve unos médicos extraordinarios en el ISSSTE, en la cual me dieron mucho ánimo y me dijeron que aquí lo que procedían antes de abrirme, era que yo iba a empezar con quimios. Porque la quimio lo que hacen es guardar las partes para que la enfermedad no se expanda. Porque al momento que abres se contamina, el mismo aire contamina. Entonces yo primero iba a recibir las porciones de quimio que me establecieran y posteriormente iba a pasar a una cirugía. Efectivamente, recibí las quimio y tremendo, le doy gracias a Dios, tengo nuevo cabello. No me presto pestañas, pero pues ya ahorita ya sabes que las puedes sustituir, cejas, de las cuales pues también no, hasta la fecha, pues Dios sabe por qué no lo permite, pero me permitió vida, que es lo más importante, y me someten a la primera cirugía. Muy tremenda, muchos problemas Muy de agresiva. salud, muy agresiva, y bueno, con el pasar del tiempo, pues aparentemente ya había quedado. Al año y medio vuelvo a sentir los problemas en el otro seno y vuelvo a ingresar otra vez a cirugía. Del 2008 al 2013 me hicieron 5 cirugías de seno, 3 en la mama izquierda y 2 en la mama derecha. Y la última cirugía, súper mal. La cuarta cirugía se me inflamó tanto que se me carbonizaron mis boobies, queriendo decir que el cáncer pues ya había detonado a todo lo que daba. Y después decían que era una gangrena, que se me estaba gangrenando el seno. Muchas amigas que me conocen me fueron a ver, pues no le puedo mentir porque ellas me vieron y yo no sé qué impresión se llevaban cuando iban a verme en la situación en la que me encontraba, Sí, ha de ¿verdad? haber sido Tan una impresión dolorosa, muy fuerte. muy fuerte, demasiado fuerte, y en la cual ya no hubo manera de trasladarme al quirófano. Ya estaba en una situación muy crítica en la cual en la misma cama del hospital la doctora tuvo que hacerme la cirugía de ambas mamas, y lo único que recuerdo es que me metían las gasas en la boca porque la anestesia, como había tanta infección, ya no me te agarró. agarraba la anestesia. Y entonces Prácticamente fue a valor valor mexicano, mexicano. la cirugía de seno fue a Doloroso, valor sí. mexicano, donde al momento de que la cirujana abrió, aventó pus, sangre, Toda la infección que estaba ahí. toda la careta de la doctora, pues quedó manchada, y la enfermera pues se la limpiaba, pero pues ya te puedes imaginar la pus que era como opaca. Tuvo que pedir de urgencia otra careta para quitarse esa careta y ponerse. Y yo el dolor insoportable, estaba mi hijo Jonathan, me acuerdo, y que eran unos gritos que se escuchaban, no sé, creo que no sé cuántas cuadras del ISSSTE. ¿Cómo no? Y cuando yo me callaba era porque yo ya me había desmayado. Agotada. Me desmayaba y el mismo dolor me hacía reaccionar. ¿Te tuvieron que extirpar alguno de tus senos, Rosy? No, gloria a Dios, las libré mis 2 senos, obviamente lastimados, y me salí con sondas porque tenía que drenar. Estuve bajo mucha observación médica. ¿Esa fue prácticamente tu segunda cirugía? Fue la cuarta. Cuarta cirugía. Cuarta ya. Cuarta cirugía. Y de ahí pues dije, ya pasó lo peor, ya, gracias a Dios. Pero en este proceso, en el 2008, cuando yo empecé con el problema de cáncer, me compartieron la palabra. ¿Quién te compartió la palabra? Me compartió la palabra los padres de una gran amiga y hermana en Cristo, la familia Machor. Perdón. Está bien, Rosy. Está bien. Gracias Unas a Dios personas llegó a tu vida. muy bellas, a las que yo amé con todo mi corazón porque me tuvieron mucha paciencia. Me compartió la palabra el hermano Alfonso Machorro y la hermana Betty, su esposa. Ellos ya partieron. Gozan de la presencia de nuestro Dios. Gozan de la presencia del Señor y me dieron una gran enseñanza. Fui su pupila.
Mira, Me enseñaban y tenía muchas cosas que les preguntaba que no entendía y ellos con qué paciencia y con qué amor me explicaban, me animaban mucho, les decía los problemas de la escuela, de mi trabajo, de mis hijos, de mi economía, me ayudaron demasiado, me dijeron, ven a comer acá. Llegó un momento en que mi economía se vino tanto abajo que pues no teníamos, ¿verdad?, para los alimentos. Mucha gente, esos hermanos me ayudaron, me apoyaron en todo lo que podían, me daban unos consejos que los llevo en el corazón, aunque ellos no estén presentes, pero yo es los amo. parte del fruto que ellos hicieron Y como ellas hijos de son mi Dios, Rosy. familia, porque sus hijas viven y a las 3 yo las quiero mucho. Y la hermana Lupita Machorro, cuando yo me enfermo y caigo en el hospital, ella está conmigo, nunca me ha dejado. Hasta la fecha están Hasta la ellos cerca de fecha, ti. y yo Mira, qué digo que hermoso, yo soy su familia. qué hermoso. Y cuando si tienes familia así, los Machorros, Qué hermoso. ellos son mi ¿En familia. qué momento de tu proceso, Rosy, rendiste tu vida a Dios? Cuando me dieron el diagnóstico médico de cáncer de mama. Fue ahí a donde reconociste que Gracias. necesitabas de un Salvador. Así es. Necesitaba, pero con este proceso que fue tan difícil, llegó el momento de que me cansé y le dije que sí era el momento de partir, que ya me dejara descansar. Tú le pedías a Dios que te dejara descansar. Sí, que me llevara. ¿Y cuál fue su voluntad, Rosy? Dejarme. Dejar. Yo en el hospital, yo decía, se me viene un pensamiento en mi cabeza, en mis pensar, donde yo escribí, lo publiqué en Facebook, le dije que la vida es un suspiro y la muerte un aliciente. Y yo quería un aliciente. Una esperanza. Y llegó tu ¿Por qué? esperanza a la vida. Sí, me volvió a someter a otra cirugía, la 5ª cirugía de mama. Entró el oncólogo y me dijo que tenía que sacar ramificación. Y otra vez, el otro proceso, pero cuando yo estaba en la 5ª cirugía y estaba yo viendo en el hospital, estaba acostada, me acababa de bañar, me dieron mis medicamentos, y cuando hacían esos lavados mecánicos, Muy era muy doloroso. duro, muy doloroso. Y entonces, Dios yo creo me mostró un librero, pero esos libreros antiguos donde empecé a contar, había libros blancos. Y yo empecé a contar esos libros y vi que eran 12 libros, pero que un libro estaba acostado, no estaba parado así, pero no lograba distinguir las letras de los lomos de los libros. ¿Eso te pasó en el momento que estabas en tu cirugía? No, cuando yo salí de cirugía y estaba yo en Recuperación. recuperación, Por ya en la cama de mi cuarto, yo vi esos libros y me lo quedé viendo y dije, pero fue así, dije, un librero cuando nada más está el pasillo de lista y enfrente pues están las demás camas, no las demás cuartos. Entonces fue mi pastor, el pastor Cruz, a verme, mi primer pastor, cuando yo conocí al Señor y le dije, oiga, pastor, fíjese que tuve una visión y fíjese que vi un librero con 12 libros blancos, pero no logré distinguir las letras de los lomos del libro, como esas enciclopedias de antes. Y él me dijo, hija, órale a Dios que te muestre qué quiere darte a conocer con esos libros. Y le dije, sí, pastor. Y yo le oré a Dios, pero no vi como una respuesta, ¿no? Pasaron 4 años de mi última cirugía de mama, que sería la 5ª, y vuelvo a recaer nuevamente. Y me dicen con hemorragias, cuando yo ya había mi menstruación, pues yo se me retiró a muy temprana edad, a mis 45 años casi. Y entonces digo, pues ya no menstruaba, ya tenía como 4 años sin De menstruar. hecho, el diagnóstico que te habían dado es que ya el cáncer Ya, había, después de la sí, ramificación, sí, ¿me dices sí, que se sí. llama? Ahí te habían Ya, dado por sana del totalmente. cáncer. Ya, Tú había empiezas tu superado. relación como hija de Dios, Exactamente. pasan estos 2 años, 4 años. 4 años, perdón, y precisamente el tema de este capítulo tuyo es
2 veces tibial. ¿Qué te diagnostican, Rosy? Cáncer de cervicuterino nuevamente. ¿Cómo estuvo ese proceso, Muy querida? difícil. Estaba yo en quirófano donde me metieron y la doctora sale y le dice a mi hijo que tenía que darle pues noticias no muy gratas. Ya estaba yo en quirófano, ya estaba yo abierta. Y le dijo, si operamos a tu mamá y no creo que aguante mucho porque su matriz se hizo como una ciruela pasa, está totalmente negra y se adhirió, es como cuando te riegas resistol y se pegan varios papeles. Y está tan adherido a pegado. otros órganos, en la Ah. cual van a ser extirpados. Pero no creo que dure mucho tiempo. Yo le calculo unas 72 horas. La podemos cerrar. Y si no lo opero, va a pasar lo mismo. Y dicen que dijo mi hijo, pues opérela, doctor. Era todo lo ¿Qué posible. decisión tan más difícil Jonathan en manos de tomó tu hijo? la decisión, porque no tenía familia. Y entró la doctora y me operó, pero me dijo el doctor que cuando estaba en quirófano, yo le dije, creo al anestesiólogo, le dije, doctor, ¿verdad que Dios es bueno? Y me dijo, sí, Él es bueno. Y ya no supe más. Cuando yo reaccioné, me dijeron que me habían extirpado la matriz, úteros y ovarios. Y me habían perforado 3 centímetros de vejiga. Y en la cual, pues yo iba a usar pañal. Iba a tener consecuencias. Consecuencias, porque pues la vejiga es algo muy delicado, es como un globito literalmente, ¿no? Y le dije que sí, que no, o sea, pues yo estaba como en shock, como queriendo entender tantas cosas, aún ya empezando a conocer de la palabra del Señor. Y ya cuando regresé a mi cuarto, que me subieron a piso, me fue a ver a la doctora al otro día y me dijo que casi el 90% era cáncer. Y yo no sé, estaba con mi hija, con Wendy, la más chica, en mi cabecera, y yo escuché a la doctora y no sé por qué tuve una reacción así tan segura de mí, con confianza, que me dolió cuando me lo dijeron la primera vez, pero la segunda vez ya no sentí como ese impacto, ¿no? Y entonces yo volteé y le dije a la doctora que yo no tenía cáncer. Y le dije, doctora, yo ya no tengo cáncer. Y me dijo, yo sé, me dio una palmadita, me acuerdo, en mi hombro, y me dijo, yo sé, dice, que es difícil asimilar una situación así. Y me volví a voltear y le dije, no, doctora, yo no tengo cáncer porque el Señor me sanó desde mi seno. Y lo que Él quita jamás regresa, jamás regresa. Esto es solamente un proceso que estoy pasando, pero no tengo cáncer. No se preocupe, doctora, voy a estar bien. Y le dije a mi hija, que se le rodaron las lágrimas, y le dije, no te preocupes, no llores porque yo estoy bien, yo no tengo cáncer, solamente es un proceso. Pero yo me sentía muy mal, demasiado mal, no tenía fuerza, no sé ni por qué hablé, y hablé con una seguridad y con una certeza. Y hubo un problema, no sé qué pandemia hubo, que me dijeron que yo me tenía que salir del hospital, no porque te tuviera que salir porque mi estado de salud no era bueno, pero para que yo no me fuera a contaminar, porque literalmente pues estaba mal y me tuvieron que llevar a mi casa. Entonces me dieron de alta, yo creo, en el transcurso entre las 11 y 12 de la noche, en la cual no había ambulancia. Mis pastores que tenía antes, la pastora Refugio, mi pastor Cruz, me llevaron a mi casa, estuvieron conmigo, me sacaron y me llevaron a la casa. No podía dar un paso. Y en el taxi, ya te puedes imaginar, por favor, señor, despacito, no corra, mire, o sea, me dolía todo. Muy adolorida, claro, Todo, pues te habían todo. manipulado Ahí todo. viví ese proceso, pero salí sondeada. Salí con sondas en la cual pues yo hacía, pues obviamente la orina pues pasaba ahí, no ibas a los baños. Y así estuve en esa reconvalescencia hasta que me tocó ir al médico, porque los estudios iban a llegar precisamente Los resultados los de patología. resultados de patología, de todo lo que me extrajeron y hasta dónde había avanzado la enfermedad.
Y me hablaron y me dijeron que tenía que presentarme porque pues ya estaba la cita y ya habían llegado los resultados y además ya era el tiempo que me tenían que retirar las sondas porque yo salí sondeada literalmente. Y le dije que sí, pasé a medicina preventiva, pero ya no me pude acostar. Entonces ahora sí como dicen, abrí nada más las piernas y para que te sacaran me todas las quitaran al sondas. momento de expulsar, de quitarme, empecé a sangrar. Me limpiaron, me pusieron mi ropa interior y regresé al consultorio de la doctora donde me tenía que dar los resultados y me tenía que hacer una exploración para ver cómo iba lo de la matriz, cómo iba la herida y todo. Me costó mucho trabajo esa exploración porque yo estaba Estabas muy muy lastimada. adolorida, muy lastimada. Y ya me abrió la doctora, me exploró y algo impactante que yo le pude ver en el rostro es que me dijo, ¿qué pasó con la vejiga? Es como cuando Se supone remiendas que iba a una ropa. estar afectada de alguna forma. Sí, es como cuando remiendas una ropa que queda ahora sí la Surcida. cicatriz surcida, ¿Y cómo estaba tu vejiga, Rosy? nueva, totalmente nueva, me dice, está rosadita. Y respecto al cáncer, ¿cuál fue tu resultado? Y de ahí me dijo que me parara, que me sentaran al lado de su consultorio, o sea, en donde está su mesa, y abrió el sobre y me dijo, te voy a dar tres noticias, pero una es mala, me dije. Dos van a ser malas a lo mejor. Y cuando abre el sobre, yo veo que se topó así, me dijo, ay, su Dios, oí que susurró. Y yo cuando me dijo eso, yo dije, no, pues sí, algo pasó. Pero nunca creí que fuera cáncer. Yo iba segura que no iba a tener cáncer, como cuando se lo dije. Tu fe en el Señor. Y abrió el sobre y me dijo, no sé qué haya pasado, pudo haber sido una equivocación, porque todo es a punto, o sea, eso está negro, está carbonizado, yo le saqué, yo operé, yo hice la cirugía. ¿Y el resultado era? Negativa a cáncer. 2 veces vida. Negativa a cáncer. 2 veces vida, Rosy. Rosy, este testimonio estoy segura que va a llegar a los corazones de aquellos que están pasando por eso. Así Tu es. fe te sanó, el poder inmenso de Dios, la soberanía de Dios, porque también pudo haber decidido ya llevarte a su lado, ya Así era es. su hija. Sí. Rosy, dime de una forma breve, por favor, ¿cómo es tu vida ahora? Como hija de Dios. Ay, pues Y sin cáncer. totalmente. Y sin cáncer. ¿Cómo es tu vida ahora, querida? Muy diferente. Una persona que me ha cambiado la vida, que muchos pueden decir muchas cosas de mí, pero la última palabra la tiene Dios. Así Y yo es. sé que Dios restaura, levanta. Dios es bueno y fiel para todos los que le son fieles. Y a pesar de que le he fallado, que me he caído, yo siempre le he dicho, Señor, no me sueltes de tu mano. Y No. se ríen cuando digo, arrástrame si quieres, pero jamás me sueltes de tu mano por desobediente. Y la verdad estoy muy agradecida con el Señor. No sé qué sería mi vida sin el Señor. No lo sé. No soy nada sin Él, pero Y con ahora- Él más que vencedora. Ahora, amén, ahora estoy segura que el vivir para ti, El vivir para mí Es es Cristo. Cristo y el morir es ganancia. Si dice Ahora no temes. Filipenses 1:21, yo lo único que le digo al Señor, Señor, yo ya tengo una edad bastante avanzada, estoy en una etapa de mi vejez. ¿qué va? ¿Por qué no? Decirlo, me ha sostenido grandemente con mano poderosa, me ha levantado y yo lo único que quiero es le digo, déjame servirte, Señor, no importa el lugar, la hora, el tiempo, déjame servirte, solo quiero servirte, Señor. Y yo he visto la respuesta de Dios, que ha sido misericordioso y bondadoso para conmigo y para todo aquel que le sigue. Y entonces yo lo único que puedo decir, que no se desanimen, que tenemos a un Dios vivo, no a un Dios muerto. Díselo a todos ellos que están Sí. viéndote, Rosy. Tenemos a un Dios vivo. Dios no está muerto. Dios vive en nuestro corazón. Él es el que levanta, restaura, perdona multitud de errores. Solo quiere que se entreguen a Él con una fidelidad, con una entrega, que dejen todas sus cargas. No
importa lo que hayan hecho. Dice que quiere un corazón contrito y humillado ante su presencia, porque Él sopla aliento de vida para todos aquellos que le temen y que le siguen y que le reconocen como ese Dios de poder y de gloria. Amén, amén. Y Él dice, como hijos de Dios, lo hemos mencionado en varios capítulos, no nos hace exentos al dolor, No, no nos hace exentos a equivocarnos, así es. pero su gracia y su misericordia siempre está de nuestro lado y nos dice, vete y no peques más. Así es. Y creo que esa ha sido tu vida, Rosy. Así es. Ese sí da la María presencia de Dios. Magdalena, ¿no? Cuando Como María le digo, Magdalena. Señor, me señalarán, dirán, tendrán una percepción mía totalmente diferente a lo como tú la tienes, pero como le dijiste a María Magdalena, ¿quién te acusa? ¿Quién te acusa? Levántate, anda y no vuelvas a pecar. Rosy querida, ¿y cómo es tu vida ahora como hija de Dios? Mi vida ha sido restaurada, he caído, me he equivocado, pero el objetivo es seguir trabajando en el Señor, buscando la forma de servirme de la mejor manera. Esa es mi vida nuevamente. No dejamos de ser humanas, de equivocarnos, Así es. pero lo importante es como el Señor dice, ¿no? Vete No vuelvas a pecar. y no peques más. Así es. Y esa es Así tu historia. Esa es mi historia. Rosy, Una vida nueva. agradeciéndole a Dios, creo que tienes más compromiso todavía. Bueno, compromiso lo tenemos todos, agradeciéndole a Dios lo que ha hecho en tu vida. ¿Cuántas veces te arrebató de la muerte? Y es un gusto enorme que te hayas cruzado en mi camino, querida hermana. Y a seguir adelante, a seguir adelante. Gracias, fue un placer estar Gracias con por estar con nosotros. Queridos sobrinos, queridos amigos, queridos hermanos, gracias por estar con nosotros en este nuevo episodio. Gracias, estoy segura que este testimonio impactará vidas, como todos los que hemos podido vivir en este podcast. El mismo Dios. Gracias, síganse suscribiendo, síganlo compartiendo, por favor, para que llegue a más gente. Y recuerda que si tú tienes un testimonio, conoces de alguien que quiera compartirlo, por favor, contáctate con nosotros. Gracias a todos ustedes, les mando un fuerte abrazo, bendiciones, nos vemos pronto, Dios los bendiga. Besitos. Bye, Rosy, gracias. Gracias a ti.